Que Dios los bendiga a todos mis amados hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Hoy hay un tema precioso que el Señor mismo va a instruir en tu corazón y en tu mente. Y este tema se llama fiesta en tu corazón. Si hay fiesta en tu corazón, hay gratitud para Dios. Si hay fiesta en tu corazón, hay gratitud para Dios. Gloria sea a Dios. Dios nos ha dado una vida nueva. Dios nos ha enseñado sus caminos, que sus caminos son caminos de salvación. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Y si lo tenemos todo, siempre debemos de tener fiesta en nuestro corazón. La palabra fiesta en el hebreo es de la palabra Hag, que quiere decir fiesta o celebración. Quiere decir fiesta o celebración. La fiesta que se refiere la Biblia, la palabra de Dios, no es como lo que nosotros conocemos, una pachanga o una discoteca. No. Fiesta, en la palabra bíblica, fiesta quiere decir celebración. Es una celebración santa, en lo cual se celebra no solamente con alabanza, sino también con danza. Dice la palabra de Dios. O sea que la palabra Hag en el hebreo quiere decir fiesta, celebración. Y esta fiesta que se refiere es con cantos y con danza. Son fiestas sagradas. Son fiestas sagradas. O sea, exclusivamente para Dios. Exclusivamente para Dios. La palabra fiesta, hermanos, es un sinónimo de gozo. Cuando hablamos nosotros y decimos fiesta, va a haber fiesta, sabemos que va a haber alegría, va a haber gozo. En la palabra de Dios, Dios manda, recordemos que en la historia bíblica, Dios manda al pueblo de Israel que ellos tienen que celebrarle a Él, tienen que hacer fiesta. Y eso es un sinónimo de alegría, de gozo. Un gozo grande, un gozo inefable, un gozo que no se puede explicar porque es el gozo de Dios. En la historia bíblica, encontramos que la palabra fiesta se menciona en el libro de Éxodo, en su capítulo 10 y su versículo 9. Éxodo capítulo 10, versículo 9. Cuando tú lo tengas, te puedes poner de pie. Éxodo capítulo 10, versículo 9 dice: Moisés respondió a Faraón: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos y con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Dice entonces la palabra del Señor, una fiesta para Jehová. Dios escoge al pueblo, a la nación de Israel, y Dios mismo les manda que le hagan fiesta a Él en el desierto, que ellos van a salir de la esclavitud de Egipto y van a ir y hacerle fiesta a Jehová en el desierto. Recordemos que el pueblo de Israel es un pueblo escogido de Dios y ellos únicamente conocieron fiestas para Jehová. Ellos fueron guiados por Dios. A través de la palabra del Señor vemos durante la historia que Dios mismo les dice que hiciesen fiesta para Él. Y fiesta es un sinónimo de gozo, de alegría, de regocijo, de cantos, de alabanza, de danza, de instrumentos también, pero todo para Dios. Una fiesta santa, una fiesta sagrada para el Señor. Gloria sea a Jesús. Ellos entonces hacían fiestas para el Señor. En el vivir diario del pueblo de Israel, ellos tienen presente en su mente y en su corazón los estatutos y preceptos de la palabra de Dios. Recordemos que ellos utilizan actualmente la Torá. La Torá o el libro sagrado de ellos es todo el Antiguo Testamento que tú y yo tenemos en la Biblia. El pueblo de Israel también es pueblo escogido por Jehová. Recordemos eso. Hemos visto el plan de Dios sobre el pueblo de Israel anteriormente, pero vamos a hablar precisamente el día de hoy de la fiesta que tiene que haber en nuestros corazones. Y vamos a ver cómo el pueblo de Israel celebraba esas fiestas al Señor. Vamos a ver cómo ellos vivían para Dios.
Es realmente sorprendente cómo este pueblo de Dios, no teniendo por ahora el Espíritu Santo, ellos en su cultura están llenos no solamente de la bendición de Dios, sino del gozo. Ellos siguen realizando esas fiestas que son por pacto perpetuo, por señal que fue dado únicamente a la nación de Israel. Hoy en día vemos que algunas iglesias comparten esas fiestas. Ellos también celebran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, o la fiesta de las cosechas también. Pero esas fiestas fueron puestas por Dios exclusivamente a la nación de Israel, no a nosotros. Y ellos, hermanos, mantienen el gozo en sus corazones, dando gracias a Dios en todo. Es realmente sorprendente porque ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios, pero ellos se gozan con la palabra y las promesas que Dios les ha dado en el Antiguo Testamento. Ellos saben que son un pueblo escogido de Dios. Ellos saben ahí, recordemos que el profeta Isaías declara también la libertad que viene a la nación de Israel. También el profeta Daniel habla hacia el pueblo de Israel diciendo que un día no habrá más pecado, que ellos gozarán de completa paz. Ellos por ahora no tienen paz, pero ellos, a pesar de las situaciones difíciles, ellos mantienen ese gozo que es gratitud hacia Dios en sus corazones. Si tú tienes gozo en tu corazón hacia Dios, es porque tú estás agradecido con Dios. Y recordemos que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Veamos en el libro de Éxodo, capítulo 23, versículo 14. Dice la palabra del Señor: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. ¿Cuántas veces les puso Dios? 3 veces en el año me celebraréis fiesta, les dice Jehová. Mis amados hermanos, en la palabra del Señor Dios habla misterios. Dios habla profecía. Dios nos enseña un plan perfecto. Y en estos siguientes temas no te pierdas ningún tema de estos mismos domingos, porque vamos a manifestar esos misterios que Dios ha escrito a través de incluso estas fiestas para Dios. Dios no hace nada en vano. Todo tiene su significado y todo tiene su propósito. Vamos a ver entonces estas 3 fiestas en el año. Adelante tú puedes leer en el Antiguo Testamento, en Éxodo, lo que es Deuteronomio también, el libro de Números, habla que estas 3 fiestas, una de ellas es la fiesta de la Pascua, otra es la fiesta de las cosechas, o como la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cosechas, junto con la fiesta de las trompetas también, la fiesta de los tabernáculos. Esas son las 3 fiestas que Dios manda al pueblo de Israel y les celebre al año. Las fiestas entonces son completamente para Dios. Eso quiere decir que no es una fiesta carnal, como comúnmente nosotros lo conocimos, porque nosotros no somos judíos. No somos judíos, desde pequeños conocimos otras cosas y otras fiestas, y aún como iglesia sabemos que el mundo celebra fiestas, pero no son para Dios. No son para Dios. Y estas fiestas que Dios habla en la palabra de Dios son fiestas sagradas, son fiestas espirituales, no son carnales, donde uno en una fiesta pues va y se hacen tantas cosas para satisfacer la carne únicamente, pero estas son fiestas sagradas para Dios, donde hay cánticos, donde hay instrumentos y donde hay danza de los mismos que participan en la fiesta. Toda danza, todo cántico es en gratitud exclusivamente para Dios. Veamos en las escrituras bíblicas. Recordemos que habla la palabra del Señor, la primera danza de María, hermana de Moisés y hermana de Aarón, al momento que cruzaron el Mar Rojo. Cuando Dios hace ese gran milagro por medio de Moisés y se parte el mar, ellos pasan en seco. Gloria sea a Jesús. Vamos al libro de Éxodo, en su capítulo 15, versículo 19. Éxodo capítulo 15, versículo 19, 20 y 21. Vamos a leer. Éxodo 15 dice: porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar.
Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y ¿qué dice? Y danzas. Con panderos y danzas. Y María les respondía. María estaba cantando con voz de júbilo, a gran voz, porque era un pueblo innumerable, era un pueblo grande. Eran aproximadamente como 2 millones de personas, de judíos. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y ella iba cantando y ella iba danzando, junto con otras mujeres, dice la palabra del Señor. O sea que ellos iban teniendo fiesta en su corazón, había fiesta en su corazón, había gratitud hacia Dios, porque Dios les había librado de una batalla. La palabra danza, en su raíz hebrea, es mekholá, que quiere decir danza o baile. Recordemos que estamos hablando de una danza, o como dice ahí, es un baile sagrado. No viene a ser ningún tipo de movimiento sensual, eso no es danza. Aparte es el baile que conocemos nosotros aquí en todas las naciones, ¿verdad? El baile que se hace en una discoteca es un baile sensual, es un baile carnal. No, aquí estamos hablando una danza espiritual. Que viene de la palabra hebrea entonces mekholá, una danza espiritual. Esa danza espiritual, ellos tomaron panderos, dice las mujeres, y danzaron y cantaron delante de Jehová. Gloria sea Jesús. ¿Por qué? Era una gran gratitud que había en el corazón de todos ellos que hicieron fiesta en ese momento, en sus corazones, porque Dios mismo los había librado del enemigo, del faraón. Los libertó de toda esclavitud, les dio libertad y ellos entonces tenían gratitud en su corazón, ellos se gozaban. Dios libró de una batalla al pueblo de Israel y es ahí donde encontramos entonces la primera escritura en la historia bíblica de la danza, de la fiesta en el corazón, del gozo que ellos tuvieron. Realmente, hermanos, tú y yo somos hijos de Dios. Y Dios muchas veces nos ha librado de batallas espirituales también. Dios nos ha librado de aflicciones y también tenemos que celebrar delante del Señor. Yo no sé cuántas veces tú le dices a Dios gracias, o por lo menos ahí en tu cuarto, en lo secreto, tú levantas tus manos, tú giras al Señor, tú danzas para Él en su presencia. Yo no sé cuántas veces lo haces, pero si no lo has hecho, falta que haya fiesta en tu corazón, porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Todo, hermano, todo. Gloria sea al Señor. De cuántas batallas Dios te ha librado, hermano. Gózate en Él. El pueblo de Israel celebra a Dios porque ellos tienen un corazón agradecido y ellos se gozan en su Dios. Ahora, ¿realmente tú te gozas de estar en la presencia de Dios? ¿Mantienes ese gozo permanente en ti, hermano y hermana? Porque recuerda que dice la palabra de Dios, gozaos en el Señor siempre. O como dice la palabra de Dios, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones en tu corazón. El pueblo de Israel ha aprendido a ser agradecido, a deleitarse en Dios, no importando la situación que sea. Ellos han entendido incluso que no debe de haber tristeza en sus corazones. ¿Por qué? Porque si ellos tienen a Dios, lo tienen todo. Lo tienen todo. Por eso hablan de la palabra shalom. Shalom quiere decir una paz total. Y ellos saben que esa paz total se refiere no solamente a salud, se refiere a paz en tu familia, a paz en tu matrimonio, paz en tus hijos como hermanos, en todo. Es una paz total, incluso hasta financiero, hasta económico. Es una paz completa que ellos saben que solo Dios la puede dar y que solo Dios la da. Entonces ellos mantienen ese gozo, esa gratitud hacia el Señor porque saben que es Dios es su Dios y ellos son su pueblo también. Ciertamente desobedecieron. Al momento de no recibir a Jesús, sabemos que ellos no tienen al Espíritu Santo, pero
Viene la salvación para ellos también en la misericordia del Señor. Pero vamos a esto, hermanos. Examina bien cómo es el gozo del pueblo de Israel, a pesar que ellos no tienen lo que tú y yo tenemos, el Santo Espíritu de Dios. La promesa que Dios habló en la palabra de Dios para darnos salvación y vida eterna. Gloria sea a Jesús. Ellos aún no la tienen, pero aún así, sabiendo que Dios es un Dios grande, ellos se gozan en Él. ¿Cuánto más nos debemos de gozar nosotros en nuestro Señor? Hay otra historia en la palabra de Dios que habla del siervo de Dios David. David, recuerda que dice la palabra del Señor que era conforme al corazón de Jehová, o sea que era un varón agradecido con Dios. Era un pastor de ovejas, era el más pequeño de sus hermanos, y él se gozaba en ayudar a su papá. Él se gozaba en estar donde él estaba. Él no tenía ambición en su corazón ni egoísmo. Y él se gozaba de estar ahí y Dios lo respaldaba porque veía su corazón humilde, agradecido con Dios. Llega el momento que Dios lo escoge entonces como rey. Y dice la palabra de Dios que llegó el tiempo que David llevó el arca del pacto. El arca del pacto es donde estaba la presencia de Dios, la llevó hacia la ciudad de David. Y David, al llevar el arca del pacto, sentía un eterno gozo en su corazón, que danzó, saltaba y danzaba con fuerza, girando, al saber que Dios mismo era el que iba con ellos en el arca del pacto. David danzó delante de Dios, danzó con saltos, danzó con fuerza, como dice la palabra, delante del arca, en todo el camino hasta llegar a la ciudad. E hizo sonar instrumentos también, instrumentos de alabanza, por supuesto, todo era para Dios. Para Dios. Mira el gozo de David, porque David era conforme al corazón de Jehová. Veámoslo en segundo libro de Samuel, en su capítulo 6, versículo 14, 15 y 16. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, 15 y 16. Vamos a leer. Dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Qué es júbilo, hermanos? Grito de alegría. Así es. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo, con grito de alegría y sonido de trompeta. No solo David iba danzando, sino también toda la casa de Israel. Todos iban con júbilo. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, ella era una esposa de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de ¿quién? De Jehová. Y le menospreció en su corazón. Ella lo despreció. Hermanos, era una fiesta en sus corazones. Porque qué hermoso es saber que Dios está contigo. Qué hermoso es saber que Dios es el que te cuida. Qué hermoso es saber que Dios es el que te guarda. Qué precioso es saber que Dios es el que te ama. Y si tienes a Dios, lo tienes todo. Y asimismo como David y todo el pueblo, era una fiesta en sus corazones. Porque ellos estaban felices, gozosos, estaban regocijándose por caminar junto a la presencia de Dios y porque Dios iba con ellos. Entonces en el versículo 15 dice, iban con júbilo y sonido de trompeta. Sigue diciendo la palabra de Dios: volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Ella no estaba contenta por esto. Y David le respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová y sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová.
David, no hay duda que tenía un corazón agradecido, sabiendo que Dios lo había escogido a él como te ha escogido a ti también. Mira cómo se gozó David. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y siguió diciendo David, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. David estaba dispuesto a hacer mucho más para el Señor, humillarse más. ¿Por qué? Él sabía que no somos nada. Él sabía que el amor de Dios sobre nosotros realmente es inmerecido, hermanos. Pero Dios así le plació. Dios así quiso amarte, perdonar todos tus pecados para que no estés más en pecado, sino para que te dejes bendecir por Dios y amar por Dios. El gozo que permanece en nuestros corazones es porque buscamos agradar a Dios cada día. Si tú no tienes ese gozo permanente es porque algo está fallando. Ora más, sométete al Señor. Pero si tú permaneces en gozo delante de Dios, serás bendecido, así como Dios bendijo a David, porque era conforme al corazón de Jehová. David escribió muchos salmos. Muchos salmos, la mayoría de los salmos los escribió David. Esos salmos los sacó de su corazón, del amor hacia Dios. E incluso profetizó en ellos, porque hay profecías también en los salmos. Gloria sea a Jesús. ¿Por qué? Porque era un hombre, un varón conforme al corazón de Jehová. ¿Quieres ser tú conforme al corazón de Dios? Deja de fijarte en los demás y preocúpate en tu corazón y dale lo mejor para el Señor. No te fijes en los demás, sino es solamente para ayudarlos, para bendecirlos. Hay algo que tiene el pueblo de Israel, hermanos, y realmente su cultura es sorprendente. Ellos han guardado el Antiguo Testamento, la palabra de Dios en sus corazones, a tal manera que en la misma cultura ellos se cuidan unos a otros. Pero no es como en otras naciones, que se cuidan solamente por razas. No, ellos se cuidan unos a otros y cuidan a aquellos que están viviendo en Israel, no importando su color, no importando su raza, no importando de dónde sea. Incluso no importando que ellos, hay algunos palestinos que ellos ayudan. Y los palestinos no son seguidores de Jehová, ellos son seguidores de Alá. Y los palestinos son los que están matando israelitas, matan judíos. Y el pueblo de Israel les ayuda. Cuando hay niños enfermos, ellos los ayudan. Los llevan a hospitales, no les cobran nada. Y les ayudan para sanarlos. ¿Por qué? Porque ellos saben que tienen un Dios grande, a quien deben mucho. Y por eso ellos viven, el pueblo de Israel vive para Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos de hacerlo, hermanos? Bueno, continuemos. Aquí la palabra danzar viene del hebreo karar, que quiere decir danzar y girar. Mira, donde dice que David danzó delante del Señor, viene de la raíz hebrea karar, que quiere decir danzar y quiere decir girar. Por eso está aquí alabanza que dice remolineando. Porque David prácticamente giraba, o sea, remolineaba delante del Señor. O sea, danzaba, giraba, saltaba. Es lo que David hacía delante del Señor. Tenía un regocijo grande. Es como un niño cuando está contento, brinca, danza, da vueltas. ¿Han visto a los niños pequeños? Pues así era David, conforme al corazón de Jehová. Como un niño para adorar al Señor, no importando que Mical lo despreciara. Él todavía dijo, bueno, aún me haré más vil por causa de Jehová. Aleluya, gloria sea al Señor. Ahora la palabra que utilizó Mical, esposa de David, le dijo, descubriéndose como se descubre sin decorum cualquiera. Es curioso que David utilizara la palabra hebrea galá al decirle descubriéndose. La palabra descubriéndose, como también descubre, que ella vuelve a utilizar dos veces la misma palabra, descubriéndose y descubre, viene de la misma palabra hebrea galá, que quiere decir desnudar.
desnudar. Y era algo tan deshonroso que solamente así hacían con los desterrados o con los cautivos, o sea, los que llevaban como esclavos. Les quitaban casi toda la ropa, solo les dejaban en paños menores. Entonces, Mical utiliza estas palabras de esta raíz galá, que quiere decir desnudar. Desnudar como los cautivos, que usualmente se les desnudaba. Entonces, algunos teólogos creen que David danzó, quitándose todas sus ropas y quedándose solamente en paños menores. Algunos piensan esto. Realmente hay un versículo que contradice esto. Quizá Mical lo dijo, se lo dijo a David en manera de ofensa por haberse quitado las ropas reales. En lo personal, yo creo en lo que dice la palabra del Señor en el versículo anterior, en el versículo 14, donde dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Un efod de lino era lo que usaban los sacerdotes, o así como vestía Cristo, solamente con una túnica, solo que era de lino, el lino fino que utilizaban los sacerdotes. Entonces David danzó con un lino fino, se quitó su ropa real, se quitó hasta su corona, todo lo real, lo de la realeza, para él hacerse humilde delante de los ojos de Jehová. ¿Ya? Y aunque todos lo vieran como el pueblo de Israel lo vio, pues él no le importó eso, sino le importó honrar a Dios, agradar a Dios, exaltar a Dios. Él no buscaba la vanagloria como hoy en día, que todos los predicadores buscan vanagloria, que se sienten en los primeros lugares o en fin, cuántas cosas más. No, David era conforme al corazón de Jehová. Ahora, por estas palabras que dijo Mical, algunos teólogos aseveran que realmente David se quitó sus ropas. Incluso hay una sola película que filmaron, ¿no?, en la cual esta película saca a David en paños menores. Pero basémonos en la palabra de Dios y veamos pues que ahí mismo dice que David iba vestido con un efod de lino. Vamos a tomar una idea de cómo David danzó delante del Señor. Vamos a tomar una pequeña fracción nada más de la película en donde David danzó para Jehová. Veamos, hermanos. Presentarlo como rey sobre todo Israel, David se encontraba detrás del rebaño, allá en las montañas de Israel, con una característica muy especial en su vida: adorando al Dios de los ejércitos. Dios se había desagradado del rey Saúl y su espíritu se había apartado de él. Sin embargo, el pueblo de Israel necesitaba ser gobernado por un rey. Y Dios, al no encontrar a alguien dentro del pueblo, se acordó del ignorado David, pequeño, contrito sí, pero conforme a su corazón. Y lo saca detrás de la majada y le da una corona y un manto real, aunque el camino a la exaltación fue la humillación. Del anonimato al trono había... Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora todavía así. Remolineando, celebraré a Jehová. Por causa de Jehová, va con mi vida el anonimato, que exalta al pequeño. Por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. Por causa de él, y yo me haré más vil. La 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 la. La 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 la. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltar tu nombre y de exaltarte, Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré. Qué precioso es tener la libertad de adorar y alabar al Señor, hermanos. No, en todo tiempo. David danzó porque la presencia de Dios iba con ellos. Ahora yo te digo, ¿en qué momento está la presencia de Dios en tu vida? ¿En qué momento, hermano? En todo tiempo.
claro, en todo tiempo. Y si la presencia de Dios está contigo en todo tiempo, ¿cómo hizo David? Él se gozaba en todo tiempo. Gloria sea Jesús. David se gozó en todo tiempo, hermano y hermana. David alabó al Señor en todo tiempo. Aún en medio de las batallas, él alababa al Señor. Lee los salmos. Aún en medio de la enfermedad, él alababa al Señor. Lee los salmos. Aún en la persecución de su propio hijo, los problemas que tuvo familiares, él alababa al Señor. Lee los salmos. Gloria sea Jesús. Ahí te das cuenta que David, la vida de David estaba rodeada por la presencia de Dios y él estaba siempre en gratitud, en gozo hacia Dios. Quizá momentos derramando sus lágrimas, pero siempre en acción de gracias para Dios. Y donde él clamaba y le decía al Señor, no me quites de tu presencia. No me quites tu presencia. Aleluya, gloria sea al Señor. No me apartes de tu presencia, decía el salmista David. Gloria a Dios, porque él lo que anhelaba era habitar delante de la presencia de Jehová. Y en la casa de Jehová, gloria a Dios, moraré por largos días. Aleluya, por toda la vida, por toda la eternidad. Qué lindo es el Señor. Desde tiempos antiguos entonces hasta ahora el pueblo de Dios, el pueblo de Israel sigue danzando y cantando para Jehová. El pueblo de Israel danza para Dios en gratitud por su tierra. Recordemos que la palabra del Señor en Isaías 66:8 le da una profecía al pueblo de Israel y dice, Isaías 66, versículo 8, dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Gloria sea al Señor. Estaba profetizado en Isaías, imagínense. Y el libro de Isaías fue escrito aproximadamente 700 a 750 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando hace 2700 años aproximadamente. Fue escrito el libro de Isaías. Y da esta profecía: concebirá la tierra en un día, nacerá una nación de una vez, refiriéndose al pueblo de Israel que nace en 1948. Se cumple esta profecía. En 1948. Aproximadamente 2600 años después de haber escrito esta profecía, el profeta Isaías se da cumplimiento a esta palabra. Entonces, hermanos, en este momento cuando Dios les da esa victoria, ellos recuperan la tierra de Israel. Ellos celebran después de una guerra. En el año 1947 se da esta guerra. Y en el 1948 entonces las Naciones Unidas reconocen como nación nuevamente a al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. Ellos regresaron a tomar posesión de la tierra que Dios les había dado. Y ellos lo celebraron, ellos se gozaron. Después de una guerra, ellos se gozaron. Le dieron gloria al Señor. Veamos cómo se gozaron. Mira cómo celebran, mira cómo danzan. Niños, jóvenes, adultos, gloria sea al Señor. נגילה הבה, נגילה הבה, נגילה בנכנך הבה, נגילה הבה, נגילה הבה, נגילה בנכנך הבה נרננה, הבה נרננה, הבה הבה בנכנך הבה נרננה, הבה נרננה, הבה הבה בנכנך ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים בלב שמח, ורוחים. Vamos, hermanos, vengan,
con gozo canten delante del Señor. Vamos, hermanos, vengan, con gozo canten delante del Señor, para alegrarnos, regocijarnos, celebrar la fiesta en Sion. Para alegrarnos, regocijarnos, celebrar la fiesta al Señor. Despertad, despertad, hermanos míos, que la fiesta ha comenzado. Despertad, hermanos míos, que el sol alumbra ya. Despertad, despertad, despertad. Abba, águila, Abba, águila, Abba, águila, benigmeja. Abba, águila, Abba, águila, Abba, águila, benigmeja. Abba, nera, nena, Abba, nera, nena, Abba, Abba, benigmeja. Abba, nera, nena, Abba, nera, nena, Abba, Abba, benigmeja. Uruachim belev sameach, uruachim belev sameach, uruachim belev sameach, uruachim belev sameach, uruachim belev sameach. Aunque ellos no tengan el Espíritu Santo de Dios, se siente el gozo del Señor, ¿verdad, hermanos? Porque ellos son un pueblo bendito de Jehová. Por eso dice la palabra de Dios: orad y pedid por la paz de Jerusalén, y sean bendecidos los que te aman, dice la palabra del Señor. Entonces, hermanos, qué alegría ver cómo ellos se gozan y le dan gracias al Señor. En toda batalla que tú pases como hijo de Dios, celebra al Señor, dale gracias. No importa si estás en medio de una tribulación, dale gracias. Él es el que pelea por ti, dice la palabra de Dios. El pueblo de Israel sabe que Dios pelea por ellos. Por eso se gozan en todo tiempo, no importando las circunstancias que estén atravesando en la vida. Ahora, en la actualidad, hermanos, los judíos que son sacerdotes para Jehová, conocidos como rabinos, ellos se visten de negro. Ellos se dedican al estudio de la Torá. Sabemos que la Torá es el Antiguo Testamento. Amén. Todos los libros del Antiguo Testamento. Ellos, hermanos, mantienen el gozo en el Señor, en Dios. Y siempre en sus reuniones cantan y danzan para Jehová. Ellos creen en todas las promesas de Dios que están en el Antiguo Testamento, que también nosotros tenemos en nuestras Biblias, y nosotros también las creemos. No es como algunos dicen que el Antiguo Testamento ya no nos dice nada. Claro que no. Claro que sí nos dice mucho. No es así como ellos dicen. En el Antiguo Testamento encontramos en todo el Antiguo Testamento el plan perfecto de Dios por medio de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento hallamos la palabra de Dios también, que nos confirma el Antiguo Testamento y nos habla de la iglesia de Jesucristo, que somos nosotros. Ellos solo tienen el Antiguo Testamento porque ellos aún no creen en Jesús, en su mayoría. Pero ellos han tomado las promesas de la Biblia y en eso se regocijan. Gloria a Dios. Veamos cómo estos rabinos estudiosos de la Biblia se reúnen en las reuniones que tienen, se gozan cuando cantan. Y no ves ninguno que esté sentado, ahí aburrido. No, todos se gozan. Veamos cómo ellos se gozan para Dios. Ellos tienen fiesta en su corazón. Miremos.
Qué precioso es ver que el pueblo de Israel, en todas sus actividades en la vida, respetan y le dan honra a Dios. Cuando se sientan a la mesa, toman los alimentos, todo, cuando van al trabajo, en todo lugar ellos respetan a Dios y actúan en acción de gracias a Él en toda ocasión. Recordemos que la palabra de Dios también nos dice a nosotros, como pueblo de Dios, gozaos en el Señor siempre. Qué lindo, gózate en el Señor en todo tiempo, hermano y hermana, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Veamos entonces, hermanos, cómo el pueblo de Dios celebra una boda judía. A veces escuchamos que aquí en Guatemala algunos se casan y lo celebran de distintas maneras. Pero como hijo de Dios, también una boda la debemos de celebrar para Dios, porque es algo hermoso que Dios hizo, un matrimonio. Es algo hermoso donde Dios da su bendición, como dice el libro Malaquías, porque Dios busca una descendencia santa para Él, dice la palabra del Señor. ¿Y quién es esa descendencia santa? Son los hijos, es la herencia de Jehová. Aleluya, gloria sea al Señor. Veamos entonces cómo el pueblo de Israel, ¿verdad? La nación judía celebra una boda. Y que haya fiesta en tu corazón, hermano y hermana. Veamos. Gloria sea al Señor. Qué precioso es el Señor. Como toda la familia se gozaba, los padres, el novio, se gozaban en el Señor, porque Dios es el todo en nosotros, hermanos. Mi amado hermano, ¿cuántas veces Dios te ha sorprendido con una bendición material? Muchos pueden decir amén. A veces anhelabas en tu corazón, querías un pollito dorado del parque y no tenías dinero, pero de repente alguien te dijo o llevó a tu casa ese pollo doradito y te dice, come. Porque Dios mismo te sorprende, ¿verdad? Dios concede las peticiones de tu corazón hasta las pequeñas. ¿Cuánto más en las cosas más grandes o serias que necesitamos? Gózate en Él, confía en Él en todo tiempo. Recuerda que Dios es Jehová Jireh, hermano. Y siempre van a haber bendiciones materiales que recibamos. Y yo deseo y oro a Dios que las recibas tú en abundancia, para que puedas dar en abundancia, no para que entre avaricia en tu corazón. No, por eso no voy a orar. Voy a orar para que recibas en abundancia y que tengas libertad en tu alma. Que no venga a ser esclavitud del dinero, sino bendición a tu vida, como dice la palabra del Señor. Jehová es nuestro proveedor. Ahora, ¿qué has hecho tú cuando Él te bendice? Solo recibes y te vas y haces todo lo que tú pensabas y ni le diste gracias a Dios. ¿No te regocijaste delante de Él? Veamos, hermanos, cómo una familia de judíos se regocija por la bendición de Dios. Esta familia que vamos a ver en un corto nada más, que nos habla de la cultura judía, de cómo ellos mismos viven en sus hogares, cómo ellos celebran a Dios y viven a Dios. Ellos habían orado fervientemente porque tenían deudas. Y no solamente tenían deudas, sino que estaba próxima la fiesta para Dios de los tabernáculos. Dios les ha mandado que celebren la fiesta de los tabernáculos, donde ellos tienen que hacer una sucá, que quiere decir cabaña. Por eso le dicen también la fiesta de Sucot o de cabañas, donde ellos construyen una casita de palmas al frente de sus hogares y salen ahí. Dios les mandó que recordasen eso,
para que recordaran que Dios los libertó de la esclavitud de Egipto y que Dios es su proveedor. Mientras estuvieron en el desierto, Dios proveyó. De igual manera, Dios te sacó a ti y a mí de la esclavitud del pecado y Dios es nuestro proveedor. En todo el peregrinaje que tengamos en esta tierra, Dios te proveerá y Dios hará milagros, pero nada te hará falta. Aleluya. Entonces esta familia que vamos a ver, ellos oraron a Dios porque tenían deudas y querían hacer la mejor fiesta para Dios. Mira el detalle, ellos querían hacer lo mejor para Dios. No era para ellos, era para Dios. Escucha bien. Y ellos oraron pidiendo la bendición de Dios. Y qué hermoso es que ellos, aún no teniendo el Espíritu Santo, aún ellos se humillaron delante de un Dios bueno, misericordioso. Porque como está escrito, clama a mí, yo te responderé. Y Dios le responde. Veamos, hermanos, pon atención. No vas a saber lo que es lo que ellos están diciendo. Ellos hablan en hebreo en esta porción del video. Veamos. את עצמנו, אין אותם לכחש, התרבות הזאת לא לנו, כי בליבנו אש, ואני הקטן, השפל שבין כולם. קוץ? טוב, אני הולך רגע. שמח את אשתי, היא דאגה נורא על סוכר. רק כמו שתביא משהו לשתות. כי אתה קדוש, ושמך קדוש, קדושים כל יום, יהללו חסנה. כי אתה קדוש, ושמך קדוש, קדושים כל יום, יהללו חסנה. משה צדיק, איך השם אוהב אותך. עלי, בסדר? הכל בסדר? יותר בסדר, מי בסדר? אתה זוכר מה שאמרתי לך לפני שיצאת? מה זה? תפתח. מה זה? של מי זה? מישהו דחף את הדלת. מי זה מישהו? אני לא יודעת, לא פתחתי, תקרא. לרב משה בלנגה, חג שמח, מתנה שלו על מנת להחזיר, אוהבי ישראל. אשתי, את מדינה מה קרה פה? תראה מה זה כוח של תפילה. הוא עשה לנו נס. אשכרה נס. ברוך שומע תפילה. ברוך שומע תפילה. אני לא מאמין, נס. היה פה נס. נס! אשכרה נס! $1,000 השתבח שמו! ריבונו של עולם. אתה אמיתי, שיחקת אותה בגדול. אבא, תודה לך. ריבונו של עולם, היה פה נס. אני לא מאמינה. ריבונו של עולם. תעתן, ריבונו של תודה עולם, רבה. נס. תודה רבה לך. זה היה נס! זה היה נס, ריבונו של עולם! תגידי לי, זה מסדר אותנו, לא? גדול. תראה, הכל כבר מחולק אצלי בראש, מחזירים לכולם. ומה שנשאר, אני רוצה שנעשה סוכה גדולה, יפה, לכבוד השם. לא שמניע. רגע. בואי תראי משהו. את רואה? זה שלנו. שלנו? איפה? שהוא לא זמו לו, סיכרו נפלא אותה, סיכרו נפלא אותה. רק ככה! זמו לו, סיכרו נפלא אותה, שהוא לא זמו לו, סיכרו נפלא אותה. משה! מה זאת? בן מלך! בן מלך! בן מלך!
Ben Baruch, איזה צדיק, השם, איזה רחמן, איזה צדיק. קח. הרבה כסף, משה. השם שלח לך, בן ברוך, קח. Gloria sea al Señor. Estudiando cómo es la cultura de ellos, hermanos, es maravilloso que aún los niños se gozan y conocen a su Dios. Si te das cuenta, vamos a ver otro video donde hay niños que ellos danzan para Dios. Gloria sea a Jesús. Ellos cantan y danzan para el Señor. Ellos se alegran como pueblo escogido de Dios. Si ellos saben que son un pueblo escogido de Dios, que Dios tiene promesas sobre ellos, ¿cómo nosotros no debemos de andar de la misma manera o aún mejor, hermanos? Porque la promesa de Dios es para ti, iglesia. Aleluya. El pueblo de Israel, ellos aún no tienen paz. El pueblo de Israel no tiene paz porque está siendo bombardeado cada día. Palestina les dispara misiles. Y ellos no saben dónde va a caer, si quizás en su casa, en la calle, en el mercado, ellos no saben. Pero aún así ellos siguen adorando a Dios, a Jehová de los ejércitos. Y muchas naciones no los aman, pero ellos aún así siguen gozándose en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se siguen gozando en nuestro Dios. ¿Cuánto más tú y yo debemos de gozarnos en nuestro Dios que es bueno, que nos ha dado todo? Tú lo tienes todo, hermana. Cuando te pregunten cómo está, bendecida. Un completo estado de shalom sobre mi vida. Aleluya. Gloria sea al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en Filipenses 4:4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Gloria a Dios. Veamos, hermanos, cómo hay un día normal. El pueblo de Israel está en las calles, está en el parque, algunos están sentados en algunas mesas, y ellos al escuchar esa alabanza para Dios, ellos mismos se levantan de sus lugares y danzan para el Señor. Y en otro momento se vuelven a sentar, pero luego el mismo gozo de Dios los hace volverse a unir en la danza, en la alabanza para el Señor. Recordemos que ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios aún. Ahorita es el tiempo para la iglesia de Jesucristo. Esto tú y yo lo hemos estudiado, lo sabemos. Ahora es el tiempo de nosotros, como dice Romanos capítulo 11. Pero después que la iglesia sea arrebatada, viene el tiempo para la nación de Israel. Y es cuando ellos recibirán el Espíritu Santo de Dios y sus ojos espirituales serán abiertos. Pero aún así ellos celebran a Jehová de los ejércitos. Veamos de qué manera lo celebran. Gloria sea al Señor. Shalom.
Shalom sea Israel. Aleluya, gloria a Dios. Qué gozo realmente y qué regocijo para el pueblo de Israel el confiar completamente en su Dios. Asimismo tú y yo confiamos en el Señor. Que haya fiesta en tu corazón, hermano y hermana. Veamos ahora cómo un rabino salmista canta y danza para Dios. Y te vas a dar cuenta en una fracción nada más de este video que hay otros que andan en los pasillos de ese lugar y se ponen ellos a danzar también. En ese lugar donde ellos danzan hay un rótulo que con luces rojas dice exit en inglés, que quiere decir salida. Ellos están en ese lugar, pero nadie les quita el gozo. Ellos danzan para Dios. Veamos ese video, miremos cómo se goza. doloi koni makoni ze mama shenema be marovo ai do koni makose doloi koni makoni ze mama shenema be marovo ai do koni makose doloi koni makoni ze mama shenema be marovo ai do koni makose doloi koni makoni ze mama shenema be marovo do bei le bei de lo do bei ma bei mama shenema be marovo ai do bei le bei de lo do bei ma bei mama shenema be marovo ai do bei le bei de lo do bei ma bei mama shenema be marovo ai do bei le bei de lo do bei ma bei mama shenema be marovo. Gloria sea al Señor. Ahora, hermanos, si ellos siendo pueblo escogido de Dios, que aún no tienen al Espíritu Santo, hermanos, porque vino Jesús y no le reconocieron ni le recibieron, ellos aún así creen en las promesas de Dios y mantienen el gozo del Señor, mantienen fiesta en sus corazones. Hay fiesta en sus corazones. Viéndolo a ellos, hermanos, ¿cómo debemos andar nosotros? ¿Peleando? ¿Discutiendo? ¿Murmurando? No, hermanos. Debemos andar con gozo. Somos iglesia de Cristo. Somos la esposa del Cordero, que esperamos el arrebatamiento que nos librará de la ira de Dios. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno y ha hecho grandes cosas. Dios vendrá por el pueblo de Israel. Dios bendiga a la nación de Israel. Que Dios los bendiga, que el Señor los ayude. Pero tú y yo como iglesia de Cristo no solamente debemos de orar por ellos, sino debemos de mantener el gozo del Señor en nuestros corazones y hacer fiesta en todo tiempo para Dios. Dice la palabra de Dios en el contexto bíblico que Dios siempre guarda un remanente. Y en la misericordia de Dios, Dios le ha dado oportunidad a un pequeño número de judíos que adoran en espíritu y en verdad a Dios. Judíos cristianos. Ese es un pequeño remanente que han creído en Jesús. Así como el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, Santiago, ellos eran judíos. Así hubo un pequeño remanente en aquel tiempo, como en todos los años hasta el día de hoy, hay un pequeño remanente judío. Estamos hablando de la nación judía, que han creído en Jesucristo y que ahora son judíos cristianos, que están llenos del Espíritu de Dios. Miremos cómo ellos danzan. Este concierto fue realizado en la nación de Israel y miremos el gozo con que siguen celebrando
a Dios. Y cuanto más ahora que este pequeño remanente tiene la salvación de Jesucristo que tú y yo tenemos. Danzan para Dios, judíos cristianos hoy en día. Veamos, hermanos. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren. Sí, se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Levántate, levántate, Señor. Levántate, levántate, Señor. Levántate, Señor. Levántate, Señor. Bueno es alabarte, Dios, y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. La la la, 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 la la la. Moraré en tus atrios, Dios, como el árbol crece en el Líbano. Creceré en la casa de Adonai y allí siempre viviré. La la la, 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 enemigo
¡Gloria a Dios! Si ellos mantienen el gozo, que es gratitud a Dios a cada momento, ¿cuánto más tú y yo debemos hacerlo? Gózate, canta, danza, sé libre delante de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Pongámonos todos de pie, hermanos, en esta hora. Ponte rápido, rápido de pie. Aleluya, gloria sea al Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos al Señor. Y si has tenido vergüenza, simplemente levantar las manos, pues echa fuera todo ese espíritu de Mical que te acosa. Todo ese espíritu de Mical que desprecia, que te dice no lo hagas. Mira, se van a burlar de ti. Todo eso lo echamos fuera en el nombre de Jesús en esta hora. Cierra tus ojos y vamos a orar en gratitud a Dios. Y haz un compromiso con Dios de que todos los días de tu vida, hasta que Cristo venga por ti, tú mantendrás el gozo al Señor, no importando las circunstancias. Tú danzarás, cantarás, te gozarás delante de Él. Haz ese compromiso con Dios. Ser como David, que era conforme al corazón de Jehová, y sigue danzando ahora mismo en la presencia de Dios porque Él está vivo. Aleluya, gloria sea al Señor. Oremos. Gracias te damos, Padre bendito, por ese gozo tan grande, Señor, que tú has derramado sobre la nación de Israel, Padre. Señor, hoy hemos visto cómo tu pueblo te alaba y te adora. Padre, perdónalos, Señor, si no conocieron el tiempo de su visitación. Bendecimos a la nación de Israel, Padre. Señor, oh Padre eterno, dice tu palabra que todo el Antiguo Testamento se escribió para ser ejemplo para nosotros, Señor. Y ahora tomamos ese ejemplo, Señor, para gozarnos en todo tiempo, que no haya quejas en nuestra boca, que no haya quejas en nuestro corazón, sino solo gratitud a ti, Padre, porque tú nos lo has dado todo. Recibimos toda bendición de tu presencia. Recibimos toda bendición de tu Santo Espíritu, Padre eterno. Recibimos esa porción grande de gozo ahora mismo, Señor. Llena de gozo a tu pueblo. Llénalos, Espíritu Santo de Dios. Llénalos de gratitud, Señor, oh Dios amado, porque tú has escogido a este pueblo como pueblo tuyo, santo. Y tú lo has escogido como real sacerdocio, como nación santa, Señor. Es tu pueblo adquirido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos has dado libertad, nos has dado salvación. Tú peleas nuestras batallas, tú nos sacas adelante, Señor. Tú reprendes al enemigo, tú echas fuera al devorador. Padre, tú reprendes toda enfermedad de nuestras vidas. Si hay alguno aquí que había estado enfermo, que sea libre ahora de toda enfermedad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, ministra cada corazón, ministra cada vida. Llénalo de tu presencia, llénalo de tu gozo, Señor. Y ese gozo que es perpetuo, es permanente, es eterno en nosotros, Señor. No cese de darte acciones de gracias a ti en todo y por todo, Padre. Aunque sea con lágrimas, Señor, así como David, Señor, te alababa y te adoraba en todo tiempo. En tiempo de guerra, en tiempo de aflicción, en tiempo de enfermedad. Así mi alma te alabe, oh Rey de la Gloria, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Que este pueblo sea un pueblo bendito delante de tus ojos, conforme a tu corazón, Padre eterno. Nos regocijemos delante de ti, nos alegraremos delante de ti, Señor, con júbilo, con gritos de alegría, con gritos de alabanza y adoración. Cante nuestro corazón hacia ti, Señor, por siempre y para siempre, en todo tiempo. Oh, Ramaya Kia, oh, Rabaya Kira Basaya, en todo tiempo, Señor, oh Padre eterno, sea nuestra alabanza a ti, Señor, oh Dios de la gloria. En el nombre poderoso de Jesús, llénate del gozo del Señor, llénate del gozo de Dios, llénate del gozo de la salvación del Rey. Y dale esa ofrenda de palmas al Señor. Levanta tus palmas al cielo porque Él vive, porque Él está en medio de nosotros, porque Él mismo es el que te ha tomado y nadie te robará de su mano. Dale gloria al Rey en esta hora. Aleluya. Amén. Amén.